vamos a paso lento con la carta del apóstol Pablo a los Corintios, pero vamos a estar leyendo ahora en el capítulo 10 para darle una continuación a este tema, capítulo 10, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 14. Capítulo 10, versículo 14, vamos a estar leyendo. Dice así la palabra de Dios: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirá a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? Somos más fuertes que Él. Que el Señor añada bendición por su santa palabra leída. Vamos a orar. Soberano Padre, nosotros te agradecemos que nos da el privilegio de cantar a tu nombre, Santo, Santo, Todopoderoso. Digno es Él de nuestra adoración. Y una evidencia que estamos en esto es que estamos aquí en este lugar escogido para adorarte en comunidad. Ahora nosotros nos inclinamos reverente para rogarte que nos dé la gracia de entender tus palabras y de ser edificado con la misma. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Huí de la idolatría. Huí de la idolatría. Es el tema que quiero tratar a partir de esta porción. Hace mucho tiempo que ya comenzamos a hablar en la carta a los Corintios, la primera, y especialmente en el capítulo 8, el apóstol Pablo aborda la situación de la iglesia en Corinto que tenía que ver con la comida sacrificada a los ídolos, especialmente comprar carne en alguna carnicería que se suponía, o algunos decían, que fue sacrificado a los ídolos. El apóstol Pablo le da consejo a los creyentes acerca de esto, que un ídolo no es nada, ustedes saben, y que si usted va a comprar carne a la carnicería, nada. Si usted decide no comprarla porque se supone que fue sacrificada a los ídolos, no lo compre, pero el que va a comprarla y la come, no, eso no es un problema, porque un ídolo no es nada y que del Señor es la tierra y su plenitud. Tiene que ver con ir a comprar a la carnicería, o que si alguien te invita a su casa, no esté preguntando, ¿esto fue sacrificado a los ídolos? No, come sin preguntar. Pero el apóstol Pablo sigue advirtiendo a los hermanos en Corinto a que tengan cuidado. Hay un grupo de hermanos en la ciudad de Corinto que ellos tenían cierta arrogancia en cuanto a su formación, y ellos decían que ellos estaban, eso no era nada, y que podían ir más lejos. Y el apóstol le advierte con el ejemplo de los judíos en el desierto. Tengan cuidado, Israel tuvo grandes privilegios. Sin embargo, en el desierto el pueblo
se corrompió, cayó en idolatría y en cuantas otras cosas. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y le dice, miren, tengan cuidado, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de vuestra fuerza, sino que también le dará la salida para que puedan soportar. Tengan cuidado. Hay un ejemplo ahí latente. En el capítulo 10 continúa hablando, pero ya con otra condición mucho más profunda. Ya esto no tiene que ver con comprar en la carnicería, ya esto tiene que ver con ir asociado con alguien más a un culto de ídolos. Y está hablando especialmente con esa gente arrogante, esa gente que sí tenían mucho conocimiento, que para ellos no era nada ir, según ellos, a un lugar de ídolos y participar en la comida sacrificada a los ídolos. Es ahí donde estamos ubicados. Hermano, el apóstol lo primero que nos llama a la atención es huir de la idolatría. Huir de la idolatría. Nosotros los evangélicos a veces minimizamos el poder de la idolatría. Cómo puede manifestarse, cómo puede cautivar el corazón de cualquier creyente. Ya no de la forma tal vez antigua, sino de otra forma que la idolatría muchas veces toma. Y yo quisiera considerar esta porción a la luz de 4 acápites. Primero, la gravedad del pecado de la idolatría. En segundo lugar, la peligrosidad, el peligro, porque el pecado de idolatría es influenciado por los poderes de Satanás. En tercer lugar, la idolatría y sus diversas formas. Y en cuarto y último lugar, vamos a considerar cómo la idolatría expone al que la practica al juicio de Dios. Corinto era una de las principales ciudades de Grecia. Y en la capital de Grecia, ¿cómo se llamaba? Atenas, ¿verdad que sí? Y el apóstol Pablo en una ocasión llegó a la ciudad de Atenas huyendo de una persecución. Y dice el versículo 16 del capítulo 17 de Hechos, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y dice el versículo 22, entonces Pablo, lo llevaron al Areópago, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo, con una capacidad extraordinaria, aprovechó este nombre, este culto, esta imagen al Dios no conocido. Porque los atenienses tenían tanto cuidado de adorar a todas las deidades que se imaginaban, que por si acaso se le queda una, le hicieron un altar, por si acaso, para que no se ofenda. Y esa es la actitud de cualquier ser humano, que no puede vivir sin adorar algo, tiene que adorar, y cuando no conoce al Dios verdadero, cuando en su alejamiento por causa del pecado, se aleja tanto de Dios que ya tiene a Dios en su imaginación. Y eso le pasa a cualquier creyente.
Los judíos, cuando en su alejamiento de Dios, comenzaron a descuidarse del culto, comenzaron a alejarse de sus responsabilidades. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 29, pero cada nación se hizo dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Es decir, especialmente el reino del norte, que se corrompió con altares en el monte Gerizim, ellos se corrompieron y dice que cada ciudad tenía su Dios. Yo no sé si él le hace pensar y tiene algún parecido con la República Dominicana, que cada ciudad, cada provincia tiene su Dios, tiene su patrón que le protege. San Felipe de Puerto Plata, Las Mercedes de La Vega, San Antonio ya casi no alcanza, porque San Antonio es en Villa Altagracia, San Antonio es en Monción y en qué sé yo cuántas ciudades. En Higüey, ¿cómo se llama? La Altagracia. Y así cada ciudad tiene, y en Pedro Brán, ¿cómo que se llama? Pedro Claver. Pedro Claver fue un sacerdote español que sirvió en Cartagena de Colombia y se afanó por hacer más llevadera la vida de los esclavos. Y él, en su época, brilló como un filántropo entregado. Lo canonizaron y entonces en Pedro Brán se le honra, en Pedro Brán se le hace culto y se celebran las fiestas patronales. ¿A nombre de quién? De Pedro Claver. Y cuando usted y yo decidimos ir a las fiestas patronales, entonces nosotros estamos honrando ¿a quién? A Pedro Claver. Sea con alcohol, sea con sillita voladora, sea con juego de azar, usted y yo, si vamos a eso, vamos a honrar ¿a quién? A Pedro Claver. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está tratando. Miren, la gravedad del pecado de idolatría, usted y yo no lo podemos imaginar. Cuando usted abre la Biblia, primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Digno es Él de toda adoración, cantábamos. Digno es Él, yo quiero agregar otra palabra, digno es Él y solo Él. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Decía un predicador en los años 80, él decía, Dios no es plato de segunda mesa. Él no comparte su gloria con nadie. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Él es el creador del universo. Él es el dueño de todo. Y Él hizo al ser humano un ser especial. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre es hecho un ser especial para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Y es un ser que tiene voluntad, que tiene inteligencia. Y la idolatría es un pecado que profundiza, por así decirlo, evidencia de una manera extrema la insensatez del ser humano.
Éxodo capítulo 20 tiene los 10 mandamientos. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo? Y habló, versículo 1, capítulo 20 de eso, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nosotros, nacidos en República Dominicana, a veces como yo, en un campo, consideramos como una ingenuidad, como algo sencillo, que nuestra abuelita, nuestros ancestros del pasado, ellos todavía, lo que lo tienen, adoran imágenes. Tienen una cadenita, le ponen una medalla de una virgencita a su nieto. Y dice, pero fue mi abuelita que se lo dio. Y dice, pero eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? Y eso es Dios. Para ella eso es Dios. Y es digna de que nosotros vivamos de rodillas orando por ellos, con todo el respeto y consideración, pero tomando en cuenta que están errados, que están equivocados, y que usted y yo hemos sido sacados del reino de la tiniebla y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Que no es tan sencillo como parece. No, eso no es nada. Cuando la palabra de Dios, lo primero que dice, no te hará imagen de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas, de nada. Usted y yo no tenemos derecho de imaginarnos a Dios con una mente finita, torcida por el pecado, entumecida por el pecado. Vamos a imaginarnos cómo es Dios. No, la palabra de Dios es tajante y prohíbe tal cosa. Y lo hace con advertencia. Yo soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No obstante, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo esta tabla de la ley, el pueblo se desenfrenó y llama a Aarón, este Moisés que nos sacó de Egipto. No sabemos lo que ha pasado. A los dioses que vayan delante de nosotros. Así que Aarón le dijo, denme todos los zarcillos de oro. Y le hizo, ¿qué? Un becerro de oro. Dice el versículo 1 del capítulo 32, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Delante de un becerro de oro que en Egipto representaba el poder, la fuerza del toro, pero solamente puede representar mínimamente la fuerza y la santidad y su soberanía y su gracia y su amor. No. Y él se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Algunos exégetas, antes oía uno que dijo, ustedes saben que Casiodoro de Reina era monje
y él escogía su palabra para traducir. Entonces se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. Pero si usted va a la 77 no dice que fue a jugar. Y si fue a jugar, ¿qué era el juego? Porque textualmente dice prostituirse. Y uno ve el resultado que murieron como un juicio de Dios 3,000 personas por esa práctica. Porque a veces la adoración de ídolos, a veces no, casi siempre va acompañada de otra secuela de pecado. Que la gente, eso es, la idolatría es como el gallero. El gallero nada más no juega gallo. El gallero, eso es un paquete. Él juega gallo, bebe, como decía una canción, bebe, baila y juega gallo. O sea, es un paquete y es un todo incluido. Y así es la idolatría. Porque la idolatría es una sustitución de Dios, del único y verdadero, que es distorsionado por una imaginación afectada por el pecado. Uno no puede imaginarse hasta dónde llega el corazón humano en degeneración. En la época del rey Elías, del rey Acab, profeta Elías, tiene que levantarse. Dios levanta a Elías. Y él tiene que desafiar al rey Acab. Búsquenme 450 profetas de Baal. Solamente yo he quedado profeta de Jehová. Y vamos hoy a decidir quién es el Dios verdadero. Y el pueblo lo hizo. Y buscaron los 450 profetas de Baal. Se pasaron el día entero vociferando, clamando a Baal. Elías se mofaba de ellos, se burlaba. Clamen más, fuerte. Quizá está durmiendo, está de camino, o quién sabe si está en el baño. Todo un día, en su degeneración, entendían que Baal iba a consumir la ofrenda que le habían hecho. Cegado por causa del pecado, de idolatría. El apóstol llama la atención a los corintios, a nosotros, huir de la idolatría. Porque es un pecado que es infundido por los poderes del maligno. Fíjense lo que dice el versículo 15, 1 Corintios, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios. Lo primero que el apóstol llama la atención, dice, verso 15, como a sensato os hablo. Juzguen ustedes. Juzguen ustedes que recuerdan cada semana, de tiempo en tiempo, el sacrificio de Cristo a través de la Santa Cena. Y ustedes están adorando ahí. Y luego ustedes se van a un lugar a adorar a San Esculapio, qué sé yo, San Pancracio, o con la abuelita.
a la Virgencita. Juzguen como a sensatos hablo. Ya he repetido muchas veces un dicho de Cornelio Plantinga: el pecado siempre es insensatez, juicio deficiente, falta de discernimiento, ausencia de atención. Y hay poco pecado que evidencian la insensatez, como la idolatría. Falta de uso de la cabeza. Vamos a ver cómo Isaías en su época llama la atención a la sensatez. Capítulo 44, verso 13 dice: el carpintero tiende las reglas, la señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿No saben? ¿No entienden? Porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Hermanos y hermanas, no es tan sencillo, como diría el doctor Núñez, como parece. Usted ver entregada a su familia, que usted le merece respeto, consideración, con lágrimas, con todo y toda consideración, entiendan que está cegado por las huestes satánicas. Un ser humano inteligente, racional, puede llegar así a esa conclusión. ¿No es nada? ¿No es nada? Sí, siempre es una evidencia de que hay desorientación, de que hay oscurantismo en su cabeza. Colosenses capítulo 1, verso 3, cual citaba, hablando de lo que Dios ha hecho con nosotros, hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Y Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante nos advierte: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomen toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo en las regiones celestes. Es decir, nosotros estamos librando una batalla con los seres que gobiernan las tinieblas espirituales, regiones de maldad, principados y potestades. El apóstol Pedro, hablando de Satanás mismo, dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo último que el apóstol Juan en su primera carta dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y así concluye la carta. Amén. Guardaos de los ídolos. Ahora usted dirá: ¿y el Pidio hablando de eso? Bueno, Pablo estaba hablando de eso en Corinto. Nosotros no tenemos problema con la Virgencita y con la idolatría de hoy. No. Quizá no. Pero la idolatría toma diferente forma.
Efesios 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, la avaricia aquí es tratada igual que la idolatría. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, la avaricia es un pecado de idolatría porque atrapa el corazón. Dice Paul Trier, la avaricia siempre te lleva al endeudamiento o a la, ¿cómo se llama? Adicción al trabajo. Adicción al trabajo. Entonces, un avaro es una persona que, ¿cómo se dice? Quiere más. ¿Cuánto necesita usted conseguir más, señor millonario? $1 más, $1 más. Entonces, te lleva a trabajar. Hermano, pero le extrañamos mucho en el culto, estaba trabajando. Y en el altar del trabajo se sacrifica una familia, los hijos, la esposa, porque no tienen tiempo trabajando. ¿Trabajando para qué? Para producir dinero. ¿Dinero para qué? Para mi familia, pero la familia está destruida, porque están consiguiendo dinero. Y dice el apóstol, la avaricia es idolatría. Entonces, y uno no puede imaginarse con la sutileza que trabaja el pecado en el corazón de cualquier hombre, cualquier mujer. En la casa, ustedes saben que en una casa nunca terminan los oficios. Nunca. Don Mirope decía que en la casa no se trabajaba, sino que se hacen oficios, así era que él decía, jocosamente. No, es oficio. Siempre hay algo que fregar, siempre hay algo que arreglar. Y cualquier hermana con tanta devoción y con tanta inquietud por mantener su casa limpia, fácilmente se pasa el día y no lee la Biblia, y no ora, que ella está baja con la casa, ahí, limpiando para allí y para acá. Y sacrifica su vida espiritual ocupada, muy ocupada. Y hay de aquel que, porque está ocupada. Y hermanos, así varones que no pueden ir a ninguna actividad de nutrición espiritual porque está ocupado. ¿Qué tal? No estaba trabajando. ¿Qué tú quieres? Que no. La iglesia hoy día, la de Pedro Brand, que es la que nosotros conocemos, adolece de gente que tengan interés por participar en los servicios en la iglesia. Y cuando uno lee alguna literatura acerca de la vida de la iglesia a nivel mundial, la conclusión es, solamente ahora se está utilizando en trabajo en la iglesia los hermanos a tiempo completo, como se dice, a lo pagado. Usted no encuentra voluntario, no. Aquí hay ministerios que han colapsado. Uno de los, creo que el penúltimo sermón que aquí se predicó, se perdieron como 7 o 10 minutos porque se fue la energía eléctrica y dio brega prender la planta, porque no hay un hermano que se ocupe de eso. No. ¿Quién prende la planta? Si se va la luz. No hay.
Y yo no sé cuánta gente se han sustituido y van cambiando y uno el uno al otro y no aparece. A veces cuando los baños están atosigados, se fue el agua. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque los hermanos no tienen tiempo, están trabajando. Tienen que cuidar su casa. Hay que llamar al pidio, a Biembo. A esos son que le pagan a ellos. Para eso que le pagan, para que lleven la carga de la iglesia entera. Y todos los hermanos están adorando en el altar del trabajo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Cómo va a ser eso? Obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, idolatría también ahí adentro. O sea, es una barbaridad. La idolatría expone al que lo practica al juicio de Dios. Capítulo 10, verso 22 dice: ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dice Deuteronomio 32, 21, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con su pueblo, con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Imagínense, el pueblo judío fue llevado a la esclavitud 70 años a Babilonia. Y Nabucodonosor y todo su gobierno le dio a beber ídolos. De tal manera que en la época del Señor no se habla de idolatría en Israel, porque ellos se hartaron de ver ídolos. En Corinto, en la cena del Señor, había de todo. Uno se emborracha, uno tiene hambre, uno se adelanta. Y ellos se tomaron a la ligera el culto de adoración. Dice el capítulo 11, verso 30 de 1 Corintios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 10, 7 dice: ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a prostituirse. Y Dios mató a 3,000 en ese momento. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron como 23,000. Romanos capítulo 1, verso 28. Hay un juicio que a veces nosotros no percibimos mucho. Dice, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó al paganismo de entonces y al de hoy. Dice la palabra de Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hoy por eso hay pecados nuevos que la gente se inventa y términos nuevos, práctica nueva, en la degeneración que hay en nuestra sociedad. Oí en día pasado, o leí, que el Ministerio de Educación va a introducir nuevamente la materia que antes se daba, urbanidad. Pero quizá, como decía otro anuncio, quizá todavía estemos a tiempo. Urbanidad donde un menor con 17 años mata a 3 y le caben 5 años de cárcel. El homicidio
involuntario tiene de 3 meses a 2 años de cárcel. Te puede matar involuntariamente en una patana, llevarse 30. Como eso es involuntario, pero que se le hizo el antidoping y estaba, sí, pero eso no hay evidencia que no se manipuló y eso no vale. ¿Usted entiende? Y en esa sociedad ahora vamos a dar urbanidad. Y usted sale en su carrito y la motocicleta le levantan la goma adelante y usted va ahí nervioso porque se puede caer. Y ahí si usted le topa a un motorista o lo mira, que son niños muchas veces con un cajón de un colmado y comen gente. Y ahora vamos a dar urbanidad en las escuelas. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente estúpida, una mente torcida, una mente perversa. Hermanos y hermanas, el materialismo, ese afán de tener cosas, como dice Patrick Moller, tener cosas adquiridas con dinero que no tenemos para mostrarle a gente que no nos importa enseñarle. A veces, cada día más estudio, más formación, qué bueno. Pero si eso tiene que ver con el sacrificio de tu vida espiritual, qué pena. Más trabajo, más entretenimiento, más entretenimiento. Qué degeneración. El Señor, hablando a los discípulos en el Monte de los Olivos, Él le dijo, donde esté vuestro tesoro, ¿cómo es? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y concluye diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Comida y ropa. Que Dios alimenta a las aves, que viste a los lirios del campo como usted y yo nunca, ni Salomón se vistió. Tengamos sumo cuidado con la idolatría. Huí de la idolatría. En un mundo donde nosotros tenemos constantemente desafío de una sociedad de consumo que todos los días aparece algo nuevo. Todos los días aparece una novedad. Y nosotros debemos estar avisados por la palabra de Dios. Avisados por la palabra de Dios. Las hermanas que tienen poco tiempo. A veces 4 horas en un salón no es mucho. En un salón de belleza, ¿sabe para qué? Para arreglarse la cabeza. Y cuando llegan a la casa, lo único que tienen es los cabellos arreglados. Muy bonita. Pero no leyeron. Hermano que en el culto usted lo ve de cabeza, de tan ajetreado que pasaron el día muertos y no pueden ni siquiera orar bien, porque están desbaratados del trabajo. Que Dios nos ayude a huir de la idolatría. Padre, gracias te damos por tu palabra. Danos, Señor, sabiduría, sensatez para administrar el tiempo, para tu honra y para tu gloria. Y no simplemente cantar a voz en cuello que tú eres digno y solo tú eres digno de nuestra adoración,
sino que a la hora de trabajar entendamos que tú eres digno de nuestra adoración. Que en los momentos de entretenimiento entendamos que tú eres digno de nuestra adoración. Que en los momentos de estudio entendamos que tú eres y solo tú eres digno de nuestra adoración. Danos la gracia de entender que lo primero es tu reino y tu justicia. Lo demás tú nos los añadirás. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pase muy buen día.